jamás en el mismo día. Porque cuando es de día en el mar del norte, plumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz, es de noche en Valparaíso, rutilantes estrellas lanzando agudos dardos a las olas hormigas. ¿Cómo dudar que nos quisimos? Que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba, detrás muy cerca iba mi boca. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto. Primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día. Nunca desaparece del todo mi poesía, aunque se va atenuando. El tema crítico, el tema de la rememoración, o la reflexión sobre la guerra civil, sobre la dictadura, etc. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo tardío de mi preocupación por estos temas. En realidad, este poema está escrito en la época de la guerra del Vietnam, una guerra que se producía lejos, era una guerra limitada, una guerra que no nos ponía en peligro a los que estábamos en su entorno. Y yo pensé que la guerra que yo había vivido de niño era algo parecido, una guerra pequeña, limitada, el resto del mundo podía verla con cierta tranquilidad. No les iba a afectar a ellos. Y toda esa reflexión sobre las dos guerras la hago en función del recuerdo de mi madre, que tenía miedos muy reiterados. Tenía mucho miedo a las tormentas eléctricas, tenía mucho miedo al viento huracanado. Y eso yo lo entendía muy bien cuando era niño. También a mí me asustaban los truenos, los vendavales. Pero tenía un tercer miedo que yo no entendía, que era el miedo a la guerra. Y yo, que era un niño que no había vivido ninguna guerra, pues era la cosa más rara, era esto de la guerra. Bien. Pasando revista a estos miedos de mi madre, reflexiono sobre la guerra de Vietnam y la guerra que yo había vivido de niño. Se titula Primera evocación. Recuerdo bien a mi madre. Tenía miedo del viento. Era pequeña de estatura, la asustaban los truenos y las guerras siempre estaba temiéndolas de lejos, desde antes de la última ruptura del tratado suscrito por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras, con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tornaba demasiado. Era imposible soportar sin horror esa experiencia, aunque jamás ocurría nada nuevo. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra un mal verano. Llegó después la paz, tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Por eso, y por más cosas, recuerdo muchas veces a mi madre. Cuando el viento se adueña de las calles de la noche y golpea las puertas y huye y deja un rastro de cristales y de ramas rotas que al alba la ciudad muestra desolada y lívida. Cuando el rayo hiende el aire y crepita y cae en tierra, trazando surcos de carbón y fuego, erizando los lomos de los gatos y trastocando el norte de las brújulas. Y sobre todo cuando la guerra ha comenzado lejos, nos dicen, y pequeña, no hay por qué preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios, de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. Bueno, el paso del tiempo vuelve a reaparecer, como les digo, con más distancia, con más ironía,
con este breve poema que les digo ahora, titula Meriendo algunas tardes. Meriendo algunas tardes, no todas tienen pulpa comestible. Si estoy junto a la mar, muerdo primero los acantilados, luego las nubes cárdenas y el cielo, escupo las gaviotas, y para postre dejo a los bañistas jugando a la pelota y despeinadas. Si estoy en la ciudad, meriendo tarde a secas. Mastico lentamente los minutos tras haberles quitado las espinas, y cuando se me acaban, me voy rumiando sombras, rememorando el tiempo devorado con un sabor a nada en la garganta. Bueno, voy a terminar esta lectura, no será por demasiado, con dos poemas en la que recojo el tema que aparece en mi primer libro, el tema testimonial, el cabro de mí, para que yo me llame Ángel González, etc. Pero lo retomo consciente de que quien habla en el poema no soy yo realmente, como lo creía tal vez en mi primer libro, sino que es un personaje que el poeta crea, y este personaje, por supuesto, se parece mucho a mí, tiene tías que se llaman como mis tías de verdad, le suceden cosas que a mí me suceden, pero yo lo trato con ironía, con distancia y con humor. Voy a leer dos poemas de esta serie que aparece tardíamente en mi poesía. El primero se titula Dato biográfico. Es un poema escrito cuando yo estaba en Estados Unidos, sigo estando de cierto modo, pero yo venía todos los veranos a Madrid y todavía vivía en Francia, en las últimas épocas de la vida del dictador. Bueno, yo me comparo esa vida que yo llevaba en la España del campo, cuando volví a España, la comparo con la vida de algunos animalitos poco agradables. Titula Dato biográfico. Cuando estoy en Madrid, las cucarachas de mi casa protestan porque leo por las noches. La luz no las anima a salir de sus escondrijos y pierden de ese modo la oportunidad de pasearse por mi dormitorio, lugar hacia el que, por oscuras razones, se sienten irresistiblemente atraídas. Ahora hablan de presentar un escrito de queja al presidente de la República y yo me pregunto, ¿en qué país se creerán que viven? Esas cucarachas no leen los periódicos. Lo que a ellos les gusta es que yo me emborrache y baile tangos hasta la madrugada para así practicar sin riesgo alguno su merodeo incesante y sin sentido a ciegas por las anchas baldosas de mi alcoba. A veces las complazco, no porque tenga en cuenta sus deseos, sino porque me siento irresistiblemente atraído por oscuras razones hacia ciertos lugares muy mal iluminados, en los que me demoro sin plan preconcebido hasta que el sol naciente anuncia un nuevo día. Ya de regreso en casa, cuando me cruzo por el pasillo con sus pequeños cuerpos que se vaden con torpeza y con miedo hacia las grietas sombrías donde moran, les deseo buenas noches a destiempo, pero de corazón, sinceramente, reconociendo en mí su incertidumbre, su inoportunidad, su fotofobia y otras muchas tendencias y actitudes que, lamento decirlo, hablan poco en favor de esos ortópteros. Dentro de esta misma línea y de esta misma actitud, así parece. Así parece. Acusado por los críticos literarios de realista, mis parientes, en cambio, me atribuyen el defecto contrario. Afirman que no tengo sentido alguno de la realidad. Soy para ellos, sin duda, un funesto espectáculo. Analistas de textos, parientes de provincia, he defraudado a todos, por lo visto. ¿Qué le vamos a hacer? Citaré algunos casos.